arrancamos. Tenemos que hacer el análisis completo de esta función, ¿sí? De vuelta, para cada vez que empezamos con este tipo de funciones, lo que analizamos primero es el dominio, ¿sí? Para saber dónde tenemos que trabajar, y además para ver si tenemos candidatos a asíntotas verticales. En este caso tengo la función módulo, que es una función continua, módulo de algo, en los reales multiplicado por e a la x, que es continuo, ¿sí? Entonces tengo producto de continuas, resulta continua en todos los reales. Otra forma de verlo es que no me aparece x dividiendo, así que el problema de división por cero no lo voy a tener. No me aparece x adentro de una raíz de índice par, así que el problema de raíces de cosas negativas no voy a tener. Y no me aparece la x adentro de un logaritmo. O sea, no tengo ninguno de los problemas posibles, entonces el dominio son todos los reales. Al ser todos los reales el dominio, ya sé que no hay asíntota vertical. Ya uno de los trabajos me lo saqué de encima automáticamente. ¿Sí? Ahora vamos a pensar asíntotas horizontales, a ver si hay. ¿Qué tendría que hacer? El límite cuando x tiende a infinito de mi función, módulo de x menos 3 por e a la x. ¿Sí? Acá tengo un e a la x que se comporta distinto según x vaya más infinito o menos infinito. Entonces voy a separar los límites en más infinito y menos infinito para no meter la pata. O sea, límite cuando x tiende a más infinito de módulo de x menos 3 por e a la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando x tiende a infinito, esto es cada vez más grande. Si le resto 3, me queda cada vez más grande, positivo, con el módulo, va a seguir siendo positivo, esto tiende a más infinito. Si lo quiero pensar gráficamente, la función módulo de x más 3, de x menos 3, es algo así, donde el vértice está en 3, si me voy a más infinito, se va a más infinito. ¿Sí? La exponencial también la puedo pensar gráficamente, cuando me voy a más infinito, tiende a más infinito. ¿Sí? O sea, esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, resultado más infinito. Como me da algún tipo de infinito, entonces no hay asíntota horizontal a derecha. ¿Sí? Voy a analizar qué pasa a izquierda, porque podría tener otro comportamiento. El límite cuando x tiende a menos infinito de módulo de x menos 3 por e a la x. Acá esto, de vuelta, como tengo el módulo, si me voy a menos infinito, el módulo también se va a más infinito, o sea, esto sigue tendiendo a más infinito, pero esto, ¿a qué tiende? Si e lo elevo a menos infinito, me estoy yendo para allá, se plancha al 0. O sea, tengo una indeterminación infinito por 0. Esto quiere que sea cada vez más grande, este quiere que se parezca más al 0, tengo que ver quién gana. ¿Sí? Primera cosa que voy a hacer para sacarme la indeterminación de encima, voy a ver si me puedo sacar el módulo. Como x tiende a menos infinito, quiere decir que los valores de x se están moviendo hacia la izquierda, en algún momento paso el 3 hacia la izquierda y no vuelvo. O sea que estos x que yo estoy poniendo, al restarle 3, a partir de un momento siempre son negativos. O sea, esto es lo mismo que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, el módulo, si lo de adentro es negativo, me devuelve el opuesto de lo de adentro. Yo para sacarme el módulo de encima, que es molesto. ¿Sí? Igualmente, sigo teniendo una indeterminación infinito por 0. O sea, la indeterminación no surgía por el módulo, sino porque tengo algo que crece o decrece cada vez más y algo que se aproxima al 0. ¿Sí? Bueno, infinito por 0 podríamos, para sacarme de encima esta indeterminación, usar una herramienta que ya usamos, ¿sí? Era L'Hopital. ¿Sí? Por ahí me sirve, por ahí no, no lo sé, se me ocurrió ahora.
¿sí? Pero para eso lo tendría que llevar a una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces, a ver, hagamos límite cuando x tiende infinito, a menos infinito, y ahí tenía opciones, o tiro este dividiendo, o tiro este dividiendo. Voy a probar con este, o sea, esto es menos x menos 3 sobre e a la menos x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si x tiende a menos infinito, lo de arriba tiende a infinito, lo de abajo tiende a infinito. ¿Sí? O sea, es una indeterminación infinito sobre infinito, ahora puedo usar L'Hopital. ¿Qué me dice L'Hopital? Si tengo esta indeterminación, el resultado del límite es lo mismo que el resultado de derivo arriba. La derivada de arriba, copadísimo, menos 1, sobre la derivada del de abajo. Me queda e a la menos x por menos 1. ¿Sí? ¿Qué me queda entonces ahora? Lo de arriba tiende a menos 1. Lo de abajo tengo e a la menos infinito, e a la menos x, y x tiende a menos infinito. O sea que esto tiende a más infinito. Por menos 1, lo de abajo tiende a infinito, resultado final 0. O sea, como me da un número, tengo asíntota horizontal, la recta y igual a 0 a izquierda de mi función. O sea, en cierta forma el comportamiento es parecido al de la exponencial. Se aproxima al 0 en el menos infinito, pero se va a más infinito cuando x tiende a más infinito. Bien, por la izquierda tengo asíntota horizontal, vamos a ver por la derecha si hay asíntota oblicua, porque podría pasar que esto se aproxime a alguna otra recta cuando x se va a más infinito. Entonces, primer paso de asíntota oblicua, tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito, porque ahora me estoy fijando a la derecha, de mi función sobre x. Si este límite me da un número, ya tengo altas probabilidades de, o más probabilidades de que haya asíntota oblicua. Si esto no existe o me da algún tipo de infinito, no existe el límite. No existe asíntota oblicua. Bueno, mi función me queda límite cuando x tiende a más infinito, de módulo de x menos 3, por e a la x sobre x. De vuelta, si quisiera me podría sacar el módulo de encima pensando que x toma valores cada vez más grandes, entonces en algún momento pasa el 3, o sea, a partir de algún momento esto es siempre positivo. Así que el módulo me va a devolver exactamente lo mismo. X menos 3 por e a la x sobre x. Pero acá aparecen cosas conocidas, ¿no? Si yo miro esto así, es una división de polinomios, o la dignidad, como quieran verlo, de igual índice. O sea que esto converge a un número, en particular a 1, que es la división de los coeficientes principales. Esto es e a la x cuando x tiende a más infinito, resultado más infinito. Entonces, no hay asíntota oblicua. Para que hubiera asíntota oblicua, en primera condición, este límite me tendría que haber dado un número. Ya no me dio un número, ni me preocupo más. Listo. No hay asíntota oblicua, paso a otra cosa. ¿Sí? Listo. Rematado la parte de asíntotas. ¿Sí? Ahora tenemos que analizar, ¿sí?, qué pasa con la derivada, para analizar máximos, mínimos y eso. Tengo f de x igual a módulo de x menos 3 por e a la x, ¿sí?, que podría abrirla, ya que estoy, como una función partida, ¿no? Porque esto es x menos 3 por e a la x, si x es mayor o igual que 3, o sea, si lo de adentro del módulo me da positivo, el módulo me devuelve lo mismo. Y es menos x menos 3 por e a la x si x es menor que 3.
¿sí? Tengo un temita acá en el 3 que puede ser que en el 3 no sea derivable, ¿sí? No sé si en x igual a 3 es derivable. Ojo. ¿Sí? Pero me puedo armar la función derivada a trozos para x mayor que 3 y x menor que 3. ¿Cómo? Derivo usando las reglas de derivación. ¿Qué me queda? X menos 3, e a la x. Derivado, esto es un producto, así que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Me queda amontonadísimo ahí. O sea que me está quedando x menos 3 derivado es 1 por e a la x más x menos 3, la derivada de e a la x, que es e a la x. O sea, me queda x menos 2 por e a la x. Acá yo hice factor común e a la x, me queda x menos 3 más 1, x menos 2. Por el otro lado tengo menos x menos 3 por e a la x derivado, ¿sí? Me queda la derivada de menos x menos 3 por e a la x más menos x menos 3 por e a la x derivado. O sea, me queda menos 1 por e a la x más, en realidad menos x menos 3 por e a la x. ¿Sí? Si saco factor común menos e a la x, me queda 1 más x menos 3, o sea, me queda menos x menos 2 por e a la x. ¿Sí? ¿Qué teníamos? Si tenía la función derivada a trozos, si esta resultaba continua, la función era derivable en el punto. ¿Sí? Pensemos en continuidad. Si x tiende a 3 acá, me queda e a la 3. ¿Sí? O sea, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de f' de x es igual a e a la 3. El límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la derivada, me queda menos e a la 3. Diego, ahí en la parte de abajo no se ve. La parte, Ahí subí, ahí la vi. ahí está. O sea, los límites laterales me dan distintos, ¿sí? Entonces, no es derivable en 3, mi función. O sea, el 3 es un valor en donde la derivada puede cambiar de signo, ¿sí? Porque no es continua en 3. O sea, es una discontinuidad, vamos a anotarlo, en x igual a 3, la función derivada tiene una discontinuidad. O sea, fíjense que el dominio de la derivada, en este caso me queda más chico que el dominio de la función. El dominio de la función eran todos los reales. El dominio de la derivada son todos los reales menos el 3, porque en el 3 no está bien definida la derivada. O sea, ese es un valor que vamos a tener que tener en cuenta, además de las raíces. Entonces, busco raíces de f' de x. O sea, cuando f' de x es igual a 0. ¿Sí? Recordemos, me la voy a anotar acá. Es x menos 2 por e a la x. Si x es más grande que 3, menos x menos 2 por e a la x si x es más chico que 3. Entonces, arranco con la primera rama. X menos 2 por e a la x tiene que ser igual a 0. O sea, o x menos 2 es igual a 0, o
e a la x es igual a 0. Esto nunca sucede, nunca pasa. Y acá, x tiene que ser 2. Pero ojo, ¿cuándo usaba yo esta fórmula? Si x es más grande que 3. ¿Sí? Y este es un 2, así que el 2 nunca lo voy a poner en esta fórmula porque no es más grande que 3. Así que esta no es raíz de f' de x. Me voy a la otra rama. Menos x menos 2 por e a la x igual a 0. O menos x menos 2 es igual a 0, o e a la x igual a 0. Esto otra vez sin solución. Ahora, si menos x menos 2 es igual a 0, pasa solamente si x menos 2 es igual a 0, solamente si x es igual a 2. O sea, 2 es más chico que 3, sí. O sea que este no es raíz de f' por este lado. Este sí es raíz. O sea, este 2 y este 2 no son el mismo 2, porque uno lo tendría que usar en la fórmula de arriba y otro en la fórmula de abajo. Y en la fórmula de arriba no lo puedo usar. ¿Sí? O sea que en 2 tengo un posible cambio de signo. ¿Sí? Entonces vamos a armarnos nuestra tabla. Nuestra tabla va desde menos infinito hasta 2, porque 2 es una raíz, de 2 hasta el 3, porque el 3 es una discontinuidad, y del 3 al más infinito. F' en 2 vale 0, en 3 no existe. ¿Sí? Entonces, de menos infinito a 2, la función tiene que ser o siempre positiva, la función derivada, o siempre positiva o siempre negativa. Como estoy con números más chicos que 3, tengo que jugar con esta fórmula. O sea, si yo hago f' en 0, que está dentro de este intervalo, lo voy a reemplazar en la fórmula correspondiente, que es esta de acá. Me queda menos 0 menos 2 por e a la 0. Me queda 0 menos 2 es menos 2. Con este menos se me hace un 2 por 1. Lo que me interesa es el signo, que es mayor que 0. O sea que acá la función es positiva, la derivada es positiva, con lo cual la función sube. Entre 2 y 3, ¿sí? Por ejemplo, podría tomar f' en 2,5. Me queda menos 2,5 menos 2 por e a la 2,5. O sea, me queda menos 0,5 por e a la 2,5. Esto es siempre positivo. Esto es negativo. El resultado es menor que 0. O sea que la derivada en este intervalo es negativa, o sea que mi función baja. Si viene subiendo y pasa a bajar, esto es un máximo, en principio, relativo. Y ahora, del 3 al más infinito, ¿sí? Tengo que trabajar con la de arriba, ¿no? Por ejemplo, hago f' en 4, me queda 4 menos 2 por e a la 4, que es positivo. ¿Sí? O sea que la derivada es positiva, la función pasa a subir. ¿Sí? Cuidado que tengo baja, sube. Este no sería un extremo, pero la función en 3 existe. ¿Sí? Tenemos un punto donde no tenemos derivada. Entonces acá seguramente lo que hay es un punto anguloso. ¿Sí? ¿Qué vimos? Que si me acerco por la derecha, la pendiente es positiva, y si me acerco por la izquierda, la pendiente es negativa. O sea que está haciendo algo así. Mi función justamente en el 3. ¿Sí? Como el 3 no pertenece al dominio de la derivada, pero sí pertenece al dominio de la función, para hacer mi gráfico voy a buscar la imagen del 3. O sea, voy a hacer f en 2 y f en 3, porque en 2 y en 3 son mis puntos interesantes donde suceden cosas.
f en 2 me queda módulo de 2 menos 3 por e a la 2. Esa era mi función original, era módulo de x menos 3 por e a la x. F en 3 me queda 3 menos 3 por e a la 3. Este es fácil, este es 0, y este me queda e al cuadrado. ¿Sí? Entonces, gráfico de mi función. ¿Sí? En 2 vale e al cuadrado. ¿Sí? En 3 vale 0. ¿Qué tenemos? Que viene subiendo, llega al 2, pasa a bajar, acá llega al 3 y sale, pero sin derivada. O sea, me dibujo un punto violentamente anguloso porque sé que no existe la derivada. ¿Sí? No sé si me pide estudio completo. Bueno, podría analizar, ¿sí?, la concavidad de la función. Para eso tendría que usar la derivada segunda. ¿Sí? Si yo tengo la derivada primera, tengo x menos 2 por e a la x para x mayores que 3, menos x menos 2 por e a la x para x menores que 3, la derivada segunda tampoco va a existir en 3 porque ya no está en el dominio de la derivada primera. O sea, la derivada no es continua en 3, entonces no puede ser derivable en 3. ¿Sí? Así que el 3 va a ser un punto que va a volver a aparecer en mi análisis. Y me calculo la derivada segunda. Derivo a trozos esto. Tengo x menos 2 por e a la x derivado. Es x menos 2 derivado por e a la x más x menos 2 sin derivar por e a la x derivado. Me queda e a la x más x menos 2 por e a la x. O sea, me queda x menos 1 por e a la x para x mayores que 3. Y si hago lo mismo, me va a quedar menos x menos 1 e a la x para x menores que 3. Esa sería la derivada segunda con la que analizaríamos la concavidad. El 3 va a ser un punto de discontinuidad, así que lo voy a tener que tener en cuenta. Para hacer un cambio de concavidad, también necesito las raíces de la segunda derivada. O sea, f2' de x igual a 0. Y bueno, lo mismo de antes. X menos 1 por e a la x igual a 0. ¿Sí? La única opción es que x sea igual a 1. ¿Sí? Hacer un 0 acá, porque esto nunca es 0. Pero x menos 1 por e a la x lo uso cuando x es más grande que 3. Así que no sirve. Porque no es mayor a 3. Por el otro lado, menos x menos 1 por e a la x igual a 0. Lo mismo, llego a x igual a 1, acá sí sirve. Porque es menor que 3. ¿Sí? Recuerden que yo esta fórmula la puedo usar si x es más grande que 3, esta fórmula la uso cuando x es más chico que 3. Por eso acá lo descarto y acá lo acepto. ¿Sí? Entonces tenemos una sola raíz que es el 1 y tenemos una discontinuidad. O sea, mis intervalos van a ser de menos infinito a 1, de 1 a 3 y de 3 a más infinito. Dos situaciones diferentes. ¿Sí? Acá la segunda derivada vale 0. Así que si tengo un cambio de concavidad, va a ser un punto de inflexión. Acá la derivada no existe, puedo tener un cambio de concavidad, pero no va a ser un punto de inflexión. Bien, entre menos infinito y 1, segunda derivada. Macheteémonosla acá. X menos 1 por e a la x, si x es más grande que 3,
menos x menos 1 por e a la x si x es más chico que 3. Entre menos infinito y 1 tengo el 0. El 0 es más chico que 3, lo paso por esta fórmula. ¿Qué me queda? Me queda menos 0 menos 1, f2' en 0, por e a la x, por e a la 0. Me queda positivo, porque este menos con este menos se me hace más, por 1, positivo. Así que tengo positivo con cavidad hacia arriba o con cavidad positiva. Entre 1 y 3 tengo el 2. Si pongo un 2 acá, f2' en 2, me queda menos 2 menos 1 por e a la 2. Esto da negativo, porque 2 menos 1 es positivo, con este menos se me hace negativo, multiplicado por un número positivo es negativo. O sea que acá tengo concavidad hacia abajo, ¿sí? Así que esto es un punto de inflexión. Del 3 al más infinito, si voy a usar la segunda derivada en un número más grande que 3, tengo que usar, ¿sí?, esta fórmula. Si pongo un número más grande que 3 acá, me queda positivo. Por algo positivo, me queda positivo, o sea, tengo concavidad positiva. Ahí podemos ver que mi dibujo, ¿sí?, falla en cuanto a la concavidad acá. Este primer dibujo en donde no había hecho la derivada segunda, ¿sí? Porque me queda cóncavo hacia abajo y el análisis que hice de concavidad me dice que la concavidad es hacia arriba, ¿sí? Y me apareció un nuevo punto interesante que es el 1. Entonces ahora voy a hacer un gráfico con toda la información, que es lo que debería haber hecho de un principio. Ya sé que f en 2 es e al cuadrado. F en c en 3 me queda 0, se me agrega f en 1, que me queda módulo de 1 menos 3 por e a la 1. O sea que esto me está quedando 2 por e a la 1. Entonces, ¿sí?, en 1 vale 2e a la 1. Supongamos que está acá, no lo voy a hacer en escala. En 2 vale e al cuadrado. ¿Sí? Están bastante pegaditos estos. E al cuadrado. Por acá. Y en 3 valía 0. ¿Qué vimos? Que entre menos infinito y 2 crecía la función. Pero ahora tenemos que entre menos infinito y 1 crece cóncavo hacia abajo. O sea que viene cóncavo hacia arriba, digo, perdón. Así. Acá hay un cambio de concavidad, o sea que mi función pasa a estar cóncava para el otro lado. Entre el 2 y el 3 estoy dentro de este intervalo, así que sigo cóncavo hacia abajo, pero decreciente, porque teníamos que entre 2 y 3 la función decrecía. O sea, entre 2 y 3 viene bajando cóncavo hacia abajo, y del 3 en adelante ya habíamos visto que crece con el gráfico de la primera derivada, pero ahora vimos con la segunda derivada que crece pero cóncavo hacia arriba. O sea que acá saldrá algo así. Seguimos teniendo un punto anguloso. Fíjense que es como una uña. Acá nada más que cambia el comportamiento de la concavidad. ¿Sí? Y ahí tenemos un lindo ejemplo. ¿Sí? Tenía un montón de detalles técnicos apreciables. ¿Sí? Buenísimo que hayan preguntado esto. ¿Sí? Vamos a el A de este ejercicio que me había pedido Facundo para repasar un poco, aunque algo hicimos. ¿Sí? Esperen que voy a enumerar bien las hojas. Esto es hoja 3 y esto es hoja 4. ¿Sí? La parte de asíntota oblicua. No voy a hacer el análisis completo de este ejercicio, le dejo las otras partes, ¿sí?, para trabajar,
¿sí? Analicemos la cuestión de asíntota oblicua para la función f de x igual a 2x más 1 sobre x más 3. ¿Sí? Primera cosa, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito, de 2 a la x más 1 sobre x más 3, esto tiende a 0, esto tiende a 3, y esto tiende a algún tipo de infinito, más o menos infinito. No importa, si voy a más infinito, esto tiende a más infinito, si voy a menos infinito, tiende a menos infinito. ¿Sí? O sea, el resultado final es algún tipo de infinito. Lo que me dice es que no hay asíntota horizontal. ¿Sí? Primero descarto asíntota horizontal, después busco asíntota oblicua. Entonces, para asíntota oblicua voy a hacer el límite cuando x tiende a infinito de 2x más 1 sobre x más 3, todo dividido x. O sea, siempre para asíntota oblicua, si pensamos que es una función lineal, es una recta, mx más b, ¿sí? Para existir asíntota oblicua, el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x me tiene que dar un número, que va a ser mi m. ¿Sí? Si esto ocurre, o sea que este límite me da un número, busco el b, que va a ser el límite cuando x tiende a infinito, de f de x menos m por x. Y esto también me tiene que dar un número. Si alguno de estos dos límites no me da un número, no existe asíntota oblicua. Hay casos en donde esto da un número y esto da un infinito. Entonces descarto la posibilidad de asíntota oblicua. ¿Sí? Hay casos en donde esto me da un número y esto no existe, este límite. ¿Sí? Entonces descarto la asíntota oblicua. Solamente va a existir asíntota oblicua cuando ambos límites me den un número real. Entonces, arranquemos con este. ¿Sí? Voy a distribuir la x en cada término. Me queda el límite cuando x tiende a infinito, de 2x sobre x, más 1 sobre x al cuadrado, más 3 sobre x. Se me simplifica este con este, me queda 2, tiende a 2, tiende a 0, tiende a 0. Resultado final, 2. O sea que este, de existir mi asíntota oblicua, este es mi m. Esta es mi pendiente. ¿Sí? Que tengo que chequear que exista. Todavía no puedo afirmar que haya asíntota oblicua. Eso es lo que quiero remarcar insistentemente acá. Voy a seguir el segundo límite. Hago el límite cuando x tiende a infinito de la función 2x más 1 sobre x más 3 menos el m que me averigüé por x. En este caso se me tacha este con este y el resultado de este límite me da 3. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento me importó el signo del infinito. Entonces esto tiene asíntota, este va a ser b, entonces mi asíntota oblicua es igual a 2x más 3 a izquierda y a derecha. O sea, tiene la misma asíntota oblicua por los dos lados. ¿Sí? O sea que mi función en el infinito, si esta es la recta 2x más 3, se parece en el más infinito y en el menos infinito se parece a esta recta. Después, ¿qué pasa en el medio? Tendría que buscar la asíntota vertical, si hay, que en 0 sería mi candidato, ver crecimiento, decrecimiento y concavidad. O sea, completar todo el análisis que hacemos habitualmente. Solamente me centré en esta parte que era lo que Facundo le generaba dudas para asíntota oblicua. No sé qué varias formas viste para sacarla, ¿sí? El procedimiento estándar es este. Agarro la función, la divido por x y este me tiene que dar el m. ¿Sí? Es más, si el m me da 0, puedo decir que no hay asíntota oblicua, porque si m me da 0, tendría que ser asíntota horizontal. ¿Sí? En realidad la asíntota horizontal es un caso particular de asíntota oblicua. ¿Sí? Yo podría arrancar por acá y decir, bueno, m me dio 0, entonces si existe asíntota horizontal, tiene que ser, oblicua tiene que ser horizontal.
Más fácil primero buscar horizontal y después continuar. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta más sobre análisis de funciones? Lo bueno es que no estamos agregando cosas nuevas en cuanto a teoría, ¿sí? Salvo, bueno, ahora que vamos a agarrar Taylor, ¿sí? Pero siempre estamos utilizando las herramientas que ya hicimos. Una consulta, en una función partida, ¿puede existir asíntota horizontal y asíntota oblicua? Sí, no necesariamente tiene que ser partida, Santiago. Puede tener una asíntota horizontal a derecha y una asíntota oblicua a izquierda. Por eso hablamos de derecha y a izquierda todo el tiempo. ¿Sí? Hay funciones, creo que algún ejemplo hice, que si me voy a más infinito tiene una asíntota oblicua y a menos infinito una asíntota oblicua distinta. ¿Sí? O sea, sí, pueden existir ambas. Con una función partida es más fácil de armarla, ¿no? ¿Y puede Digo, ser que imaginad, tengas una asíntota horizontal en un punto, a una altura a la izquierda, a otra a la derecha, y en el medio tengas otra diferente? en el medio no puede haber asíntota horizontal. La asíntota horizontal es un comportamiento a más y a menos infinito. Ah, está bien, perdón. Tenés razón. ¿Sí? No me pidas perdón. ¿No? Está buenísimo que pregunten, me emociono. Si preguntan, me pongo feliz. ¿Sí? Ahora vamos a centrarnos mejor. Digo, un ejemplo de lo que preguntaba Santiago, bien pavote. Pavote no, porque, o sea, digamos, f de x igual a e a la x, si x es menor que 0, y 2x más 1 sobre x, más 3, si x menor o igual que 0, y esto es mayor que 0. Esta función, vamos a ponerle un más 2, para hacernos los interesantes. Esta función, si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito, tengo que usar esta fórmula, el resultado es 2. Hay asíntota horizontal igual a 2 a izquierda. Si hago el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, me da más infinito, que era lo que habíamos visto con esta. ¿Sí? Pero si hago el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x, me da 2. Y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos 2x, me da 3. O sea, esta función, no sé qué hace en el medio, pero si esta es la recta 2x más 3, en el infinito se parece a esta, y en el menos infinito se parece a la recta 2. Acá está el 2, acá está el 3, se pega a esta. ¿Sí? Acá en el medio tiene un salto esto, ¿no? Cuando me acerco al 0 por derecha, esto tiende a más infinito. O sea, hace algo así esta función. Hace así, y acá se pegotea al 3. Y tiene una asíntota oblicua a la derecha y una asíntota horizontal a la izquierda. ¿Sí? Siempre las horizontales o oblicuas son comportamientos en los extremos, a más infinito y a menos infinito. En el medio, ¿sí? Lo que preguntaba recién Facundo, ¿sí? Lo único que podría llegar a tener es asíntotas verticales. ¿Sí? Justamente para el medio, lo que no es extremo infinito negativo o extremo infinito positivo, es que analizamos crecimientos y decrecimientos. ¿Sí? Bien. Una pregunta, el crecimiento y el Sí, crecimiento siempre es con la primera derivada, ¿no? siempre, Y después la siempre. concavidad con la segunda. Así es. Exactamente, Okay. exactamente. Sí, 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 sí. Si no Listo. me equivoco, en este dibujo que hice rápido, ¿sí? Esta función te va a dar que crece para los negativos, ¿sí? Seguro, ¿sí? Y en los positivos tenés un tramo que decrece y otro tramo que crece, depende del cero de esta derivada, y al parecer saldrá siempre cóncava hacia arriba. ¿Sí? Pero digamos, si a mí me dieran una función por tramos, ¿sí? Lo que analizo es entre los extremos cada tramo como si fuera una función independiente.
O sea, si yo quiero ver qué pasa con esta función, el crecimiento, bueno, del 0 en adelante tengo que jugar con la derivada de esto. Del 0 para atrás tengo que jugar con la derivada de esto y analizar si en 0 es continua la derivada o no, como hicimos en el ejemplo anterior. Fíjense que en el ejemplo anterior, a diferencia de lo que pasaba la semana pasada, hay un punto que se agrega, que no hay un valor en donde la función está definida, pero la derivada no. Esto que yo decía que al derivar se puede achicar el dominio, nunca se puede agrandar. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no yo me morfo un punto en donde puedo tener un cambio de comportamiento. Es más, ¿sí? Lo tengo yo. La función viene decreciendo y después del 3 pasa a crecer. O sea, hay un cambio de comportamiento. ¿Sí? Esto sería un mínimo local, ¿sí? Es más, creo que es un mínimo absoluto, ¿sí? Pero no es un punto crítico. Depende cómo se defina punto crítico, ¿sí? Lo importante es que puedan pensar que si no hay derivada quiere decir que hay se forma algún tipo de ángulo. ¿Sí? Es un cambio en el régimen del motor violento. Se te rompe la caja. Esto es como si vos vinieras en quinta y metes reversa. Enroscas todos los engranajes al demonio. Bien. 4, 5. Entonces pasamos ahora a la anteúltima utilización de la derivada. O sea, la derivada hasta ahora la usamos para calcular pendiente de la recta tangente y pendiente de la recta secante. ¿Sí? La utilizamos para analizar crecimiento y decrecimiento de una función y buscando máximos y mínimos. Ahora la idea de esta última parte, que es optimización, esta anteúltima parte en realidad, es buscar máximos o mínimos, pero en una situación, entre comillas, real. ¿Sí? O sea, buscar el valor óptimo para una situación modelizada por funciones. ¿Sí? Que en la práctica son los ejercicios que arrancan del 23, el 22, que es el que hizo Daniel. Encontrar dos números que sumen 24 y tengan el mayor producto posible. ¿Sí? Yo voy a hacer dos ejemplos donde hay un poquito diferente la modelización, trabaja un poquito distinto. Después todos los demás medios que medianamente salen iguales, hay que pensar bien cómo armar la función para buscarle el máximo o el mínimo. ¿Sí? Ejercicio 24. Me dice, una caja rectangular tiene una base cuadrada y no tiene tapa. No sé por qué si tiene base cuadrada y no tiene tapa. O sea, me están diciendo una cajita tipo de perfume. ¿Sí? Ténganme un poco de compasión que yo no tuve dibujo técnico. ¿Sí? Mi cajita sería algo así. ¿Sí? Me dice, el área combinada de los lados y del fondo, ¿sí? O sea, el área lateral, ¿sí? Me dice que es 48 decímetros cuadrados. ¿Sí? Ganas de jorobar con las unidades. ¿Sí? O sea, si yo despliego mi caja, algo así, lo que me está diciendo es que este área, más este área, más este área, más este área, más este área, me da 48 decímetros cuadrados. Listo, vamos a trabajar en decímetros. ¿Sí? Ahora, si la base es cuadrada, ¿sí? Podría decir que esto mide A, esto mide A, mide A, mide A, y la altura, esto es A, es B. ¿Sí? En base a eso, a decir, bueno, esto mide A y esto mide B, yo puedo armarme una fórmula que me dé el área lateral. Yo tengo el área de la base, que es A cuadrado,
más 4 veces las caras laterales, que son todas iguales, ¿sí? Cuya área es base por altura A por B. ¿Sí? Esto me tiene que dar 48. ¿Sí? Pero a mí lo que me piden es hallar las dimensiones para que el volumen sea máximo. O sea, de todas las cajas que yo me puedo armar, que tienen la base cuadrada y una cierta altura, yo puedo hacer más grande o más chica la base, lo cual me generará que sea más alta o más baja la altura de la caja, porque la cantidad de material que yo tengo es fija, 48 decímetros cúbicos, yo quiero ver cuál es la que tiene mayor capacidad. ¿Sí? O sea, en un proceso productivo, si yo quiero establecer el material que quiero usar, puedo optimizar la caja pensando, bueno, la caja que mayor contenido acepte adentro, lo que sería justamente el volumen de la caja, ¿sí? La capacidad que tiene para guardar cosas. Ahora, o sea, yo quiero el volumen, es mi función a maximizar. A maximizar. ¿Sí? Porque yo quiero el volumen máximo. Ahora, el volumen de una caja con estas características depende de dos variables. Como la base es cuadrada, depende de A, ¿sí? O sea, es A cuadrado por la altura, por B. O sea, el volumen de una caja con base cuadrada, ¿sí? Dice rectangular, pero en realidad es un prisma recto, ¿sí? Depende de dos variables. La arista de la base por la arista de la altura, ¿sí? Porque ancho y profundidad es el mismo. Depende de el ancho y la altura. O sea que el volumen depende de dos variables, A y B. ¿Cuál es el problema con esta función? Que es una función de dos variables. Y nosotros en cálculo 1 trabajamos funciones con una sola variable. ¿Sí? En análisis 2 van a trabajar funciones, con este tipo de funciones van a poder trabajar en análisis 2. ¿Sí? Es más, le van a poder buscar máximos, mínimos a funciones de varias variables. ¿Sí? Como acá no tenemos esas herramientas del cálculo multivariable, ¿sí? Necesitamos una condición de este estilo, que es lo que se llama condición de enlace. Condición de enlace. O sea, es una condición que me relaciona las dos variables que están en juego. ¿Qué es lo que voy a hacer? A partir de la condición de enlace, esta función que depende de las dos variables, la voy a hacer depender de una sola. ¿Cómo? Despejando. ¿Sí? Yo de acá, por ejemplo, puedo despejar B. Me queda que 4AB es igual a 48 menos A cuadrado, entonces B es 48 menos A cuadrado sobre 4A. O sea, tengo escrito, a partir de esta condición que me dan de que el área lateral es fija, ¿sí? Es que puedo relacionar mis dos cantidades. Si hubiera dicho 60 el área lateral, sería la misma cuentita, pero que acá en un 60. O sea, esto es medio que para cualquier problema de este estilo, la forma de resolución es muy similar. ¿Sí? Entonces, ahora, el volumen, mi función volumen, ¿de qué va a depender? Va a depender solamente de A. Me queda A cuadrado por 48 menos A cuadrado, todo sobre 4A. O sea, reemplacé la B por todo este bichito. Y puedo simplificar. Este A se me va con este A. Entonces me queda el volumen en función de A. Esto es A por 48 dividido 4, me queda 12A. Y A por menos A cuadrado menos A cubo sobre 4. Esta es mi función de volumen.
¿sí? O sea, para cada valor de arista que yo tome, ¿sí? Nada, hago las cuentas y obtengo el voltaje. ¿Qué es lo que necesito yo? El máximo. ¿Cómo averiguo dónde está el máximo? Derivo. ¿Sí? De vuelta. Acá terminó el ejercicio de optimización. La complicación es encontrar la función a la cual yo tengo que maximizar o minimizar. Una vez que yo tengo encontrada la función, es un ejercicio de análisis de funciones como siempre. Derivo b' en función de a, me queda 12 menos 3a² sobre 4. Avísenme si estoy derivando mal. Y el máximo o el mínimo va a estar en algún valor donde la derivada se anule. O sea que b' de a la voy a igualar a 0. ¿Qué me queda? 12 menos 3a² sobre 4 igual a 0. Con lo cual me queda que 12 es 3/4 a². Y ahora despejo. Paso el 4 para allá, me queda 48 dividido 3, me queda 16, es a², con lo cual a es 4, y me entró en el último resquicio de la hoja. ¿Sí? Entonces ya tengo las medidas de la caja. ¿Sí? Mide 4 de ancho, 4 de profundo, y ¿cuánto mide de alto? Pongo un 4 acá, me queda 4² es 16, ¿sí? 48 menos 16 me da 32, dividido 16 me da 2. No, me tendría que dar 4 esto. 16, 48 menos 16 es 32. 4 por 4, 16. ¿Sí? No, Pero de para vuelta. verificar habría que reemplazar en la primera función, digamos. A² más 4ab igual a 48. Ahí Sí, da bien. Claro, acá debería tendría dar. 16 más 4 por 4, 16. Por 2 sería 32 más 16, 48. ¿Sí? O sea, de acá sale entonces que b es igual a 2. Y listo. ¿Sí? Pero de vuelta, ¿sí? Tenemos un tipo de problema que me plantea una función a maximizar o minimizar que depende de dos variables. En ese caso tiene que existir una condición de enlace que me permitan llevar la función de dos variables a una sola, como en este caso. ¿Sí? Hay otro de una lata cilíndrica, ¿sí? Un barril cilíndrico cerrado, ¿sí? Con tapa, ¿sí? Coordenadas de los puntos que son más cercanos al 0,6, son puntos sobre una curva, o sea, tengo una condición de enlace sobre los puntos, ¿sí? O sea, hay distintos entornos, pero siempre hay una función que depende de dos variables y una condición que me relaciona las dos variables, que me permite llevar esta función a que sea de una sola variable para maximizar o minimizar. ¿Sí? Digo, la estructura es más o menos esa, hay que rebuscársela. De vuelta, una vez que uno encontró la función, termina la parte de optimización, o sea, termina la parte más difícil, que es llegar a la función optimizar. Después, optimizar una función es buscar el máximo o el mínimo, ¿no? Y ahí no tenemos problema, porque es lo mismo que hacíamos antes. ¿Sí? Otro tipo de ejercicio que puede aparecer, esto era el 24 de la práctica. ¿Sí? Otro que puede aparecer es tipo el 27. Y opté por hacerlo porque siempre trae controversias. Es medio complicado porque es rebuscado
el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Dice, tengo un río que tiene 1 kilómetro de ancho. Y tengo una persona que parte de un punto y quiere llegar hasta un pueblo. No está en escala esto. ¿Por qué? Porque esta distancia entre el punto y el pueblo es también de 1 kilómetro. ¿Sí? O sea, si yo hago 1 kilómetro y 1 kilómetro, llego al pueblo. ¿Sí? Pero esto es un río, ¿no? Acá hay olitas. No, no hay olitas, pero bueno. ¿Sí? Hay corriente. ¿Cómo quiere ir esta persona? ¿Sí? Que quiere llegar de acá hasta acá. ¿Sí? Quiere tomar un bote en línea recta hasta un cierto punto y después caminar. ¿Sí? Y los datos que me dan son que camina a 5 kilómetros sobre hora, constante, y rema a 3 kilómetros sobre hora. La pregunta es, ¿dónde tiene que estar este punto B? ¿Sí? Para que el tiempo sea mínimo. O sea, para que llegue lo más rápido que se pueda. Está bueno este problema porque violenta todo tipo de sentido común. O sea, acá camina, acá rema a 3 kilómetros por hora, acá camina a 5 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Dónde le va a convenir parar el bote y empezar a caminar? Es la pregunta. ¿Sí? Acá no hay, como en el caso anterior, dos variables. Mi función, ¿sí? Es la función tiempo. O sea, ¿cuánto tarda la persona? ¿Sí? El tiempo lo podemos dividir en dos, ¿no? En tiempo en el agua más tiempo caminando. ¿Sí? El tiempo total de viaje es el tiempo que estoy remando más el tiempo que estoy caminando. ¿Sí? Y para pensar esto, el tiempo que está en el agua depende de la distancia que anda en el agua. ¿Sí? Lo mismo que el tiempo caminando depende de la distancia en la que va caminando. O sea que el tiempo yo lo podría pensar como es la distancia en agua dividido 5, no, dividido 3. ¿Por qué? Porque los kilómetros que tengo que recorrer en agua dividido la velocidad a la que voy me da el tiempo. Más la distancia en tierra dividido 5. Este va a ser mi tiempo. Ahora, para poder hacer una función, poder derivarla y buscarle el mínimo, ¿sí? Distancia en el agua y distancia en tierra los tengo que llevar a que dependan de la misma variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A esta distancia entre B y P la voy a llamar X. Entonces, ya la distancia en tierra ya sé que es X. ¿Sí? O sea que es X dividido 5. O sea que mi función va a ser tiempo dependiendo de X. ¿Qué representa X? La distancia entre el punto B y el pueblo. ¿Por qué hago esto? Porque si ahora pienso un poquito en geometría, si esto es X, ¿cuánto mide esto de acá? Si de acá a acá hay 1 kilómetro y de acá a acá hay X, 1 kilómetro menos X sería. 1 kilómetro menos X. Vamos a hacerlo sin unidades para que nos odien los físicos. ¿Sí? Esto es 1 menos X. Pero esto no es lo que recorre en el agua. Lo que recorre en el agua es esto. Pero yo sé que esto mide 1 sobre X y que esto mide 1. O sea, tengo un triangulito rectángulo donde esto mide 1 menos X y esto mide 1.
¿Sí? ¿Qué me dice Pitágoras? Esta sería la distancia en agua, D va a ser al cuadrado, va a ser 1 menos x al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que mi distancia es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más 1. Y ahí me llevé la distancia que recorre en agua a la misma variable que es x. Entonces, el tiempo que está en el agua va a ser la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 1, todo sobre 3. Y esta es la función que quiero el mínimo. ¿Sí? ¿Cómo voy a buscarle el mínimo? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, derivar. Derivamos. A ver, esto es 1/3 por la derivada de la raíz cuadrada de alguien, que es 1 sobre 2, raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 1, por la derivada del alguien, que me queda 2 por 1 menos x por menos 1, más la derivada de este, que es 1/5. O sea, pasado prolijamente, este 2 se me puede ir con este 2, mi función tiempo derivado me queda menos 1 por 1 menos x sobre 3 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 1, más 1/5. No fue complicada derivar, le tengo que encontrar las raíces a esto. No es, lamentablemente no es que termina acá. ¿Sí? Entonces, cambiamos de hoja, nos copiamos la función. Una Menos 1 pregunta, por... Diego, cuando Dime. decís las raíces, o sea, la función derivada igual a 0, pero con eso que averiguas máximo o mínimo, o ambos puedes averiguar. No me acuerdo de Bueno, eso. a ver, el 0 de la derivada puede ser un máximo o un mínimo. ¿Sí? Si el ejercicio me pide tiempo mínimo, ¿sí? Lo que pasa es que en realidad pensemos un segundo en la situación. ¿Puede existir un tiempo máximo que yo pueda tardar? Sería infinito. Claro, porque yo podría este punto B correrlo para allá, o sea, yo podría salir para el lado de los tomates en bote durante 700.000 horas, andar en bote hasta allá y después caminar 854.000 horas para acá. O sea que la Te agarra una situación... corriente y te lleva más lejos y Claro, infinito. bueno, sí, acá estoy suponiendo el ideal que puedo remar en Claro, línea recta a 3 kilómetros por hora constante. Yo nunca remé en mi vida, pero me parece que 3 kilómetros por hora con un remo es muy una lento, bocha. ¿no? Sí. No, me parece muy rápido. Yo no sé si alguien, no sé. A mí me da la idea, caminar 5 kilómetros por hora ya es un paso vivo. Bueno, sí, es un paso bastante, bastante fuerte. ¿Sí? Remar 3 kilómetros por hora me parece sobrehumano. No sé, qué sé yo. Alguien que sepa de náutica y nos desasne, ¿no? Ese es el problema de ser matemático, ¿no? Uno no Depende del sabe si... terreno también. O sea, ¿Para la caminata o para el remo? para las dos cosas, la caminata, el terreno, si es en subida o bajada, si es un empedrado o es algo liso, y para el remo lo mismo, tenés corriente en contra y demás. Claro, sí, el viento. Sí, sí, no, Sí, depende un el montón de viento o cosas. la corriente marina abajo. Sí, o las dos. Pero O el digo, remo, o el fíjense que remo que tengas también. O sea, también el remo, el bote, ¿sí? claro, Los todo. músculos que Todo tengas. influye. Todo, claro, pero por eso, esto es importante que entiendan, digamos, la matemática modeliza, ¿sí? Para modelizar hay que presuponer, ¿sí? Que hay un montón de variables que entran en juego que se mantienen constantes y que se eliminan. Sí, ya sabemos que nadie puede remar a 3 kilómetros por hora, ¿sí? De forma continua. Por ahí sí podés remar a 3 kilómetros por hora, pero subís, bajás el ritmo. ¿Sí? El movimiento rectilíneo uniforme no existe en la realidad. Esto es un modelo, es una modelización.
¿sí? Por eso estamos suponiendo cuestiones ideales de rema siempre a la misma velocidad, camina siempre a la misma velocidad, y en el río puede trasladarse en línea recta. ¿Sí? Suponemos un montón de cosas. ¿Sí? De vuelta, la situación me dice que un tiempo máximo no puede haber. ¿Por qué? Porque yo este punto B, cuanto más lo alejo, más tiempo tardo en llegar. Y puedo llevarlo tan lejos como yo quiera. ¿Sí? Así que si yo encuentro una raíz de mi derivada, ese va a ser el mínimo, por cómo es la situación. Ahora, si yo en la situación no tengo referencia de si el cero que obtengo es un máximo o un mínimo, hago un análisis como el que hicimos antes. ¿Sí? El mismo análisis de función que hacemos siempre. Me armo la tablita, me fijo crecimiento y decrecimiento y ahí establezco las raíces de la derivada si son máximos o mínimos. ¿Sí? Acá en este caso vamos a ver que hay una sola raíz. Entonces puedo presuponer que va a ser el mínimo. ¿Sí? Nada. Raíces ahora es resolver una ecuación. Me queda menos 1 por 1 menos x sobre 3 raíz de 1 menos x al cuadrado más 1 más 1/5 igual a 0. Voy a pasar este que está restando para allá sumando. Me queda 1/5 es igual a 1 menos x sobre 3 raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 1. Y lo que voy a hacer, para sacarme la raíz cuadrada, voy a elevar todo al cuadrado. O sea, esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado. Me queda 1 sobre 25 es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 9 por 1 menos x al cuadrado más 1. Y ahora este me lo paso para allá. Me queda 9/25 por 1 menos x al cuadrado más 1 es igual a 1 menos x al cuadrado. Y ahora hay que resolver. Distribuyo, me queda 9/25 por 1 menos x al cuadrado más 9/25 es 1 menos x al cuadrado. Y voy a juntar este paréntesis con este paréntesis. Me paso este para allá. Me queda 1 por 1 menos x al cuadrado menos 9/25 por 1 menos x al cuadrado. Y este lo puedo restar con este porque tienen el mismo dicho atrás. O sea, 9/25 me queda, esto es 25 menos 9, 16. 25 por 1 menos x al cuadrado. El 25 se me va con el 25, me queda 9/16. Es 1 menos x al cuadrado, con lo cual 1 menos x es 3/4. ¿Sí? El resultado negativo no tendría sentido en este caso. Con lo cual, x es 1/4. O sea, si volvemos a nuestro dibujito, a lo que llegamos es que si acá tengo A, acá tengo 1 kilómetro, acá tengo 1 kilómetro, bajo estas condiciones tengo que hacer 0,25 kilómetros caminando y todo el resto del trayecto en remo. Y eso es lo que yo digo un poco que violenta la intuición, ¿no? Porque la menor distancia la hace caminando, que es lo que hace más rápido. O sea, tengo que hacer mucho más en bote, ¿sí? En diagonal a 3 kilómetros por hora que esto, para que el tiempo de llegada sea el mínimo. ¿Cuál es el tiempo que tardo? Tendría que poner 1/4 en mi función de tiempo y hacer la cuenta. ¿Sí? Tener en cuenta que este tiempo está dado en horas. Me va a dar alguna fracción de hora. ¿Sí? Nada, es el más chongo de los ejercicios, me parece a mí,
porque de vuelta no aparece, como en los otros casos, dos variables y una condición de ligadura. Es otro tipo de problema de optimización. Pero, nada, el resto de los que están deberían poder hacerlo sin problemas. ¿Sí? Recuerden acá una cuestión que presupone la parte de optimización, que uno recuerda la fórmula de distancia entre puntos, ¿no? Distancia entre puntos, recordar que si yo tengo un x0 y 0, y x1 y 1, y este es P, y este es Q, la distancia de P a Q es la raíz cuadrada de I1 menos I, bueno, es el orden, no importa, I1 menos I0 al cuadrado más X1 menos X0 al cuadrado. Porque hay algunos que trabajan con puntos en el plano y buscar que la distancia sea mínima. Bueno, está pensando en la fórmula de distancia, ¿sí? Esta lo habrán visto en álgebra, si la están cursando, sale de hacer Pitágoras. Esta fórmula. ¿Sí? Pero esta no hace falta demostrarla, no hace falta nada, es una fórmula conocida para distancia entre puntos. Si nos fijamos, dice hallar, por ejemplo, el 28. Dice hallar las coordenadas de los puntos de la ecuación. O sea, de los puntos de la curva x cuadrado menos y cuadrado igual a 16, ¿sí? Buscar los que están más cerca es menor distancia, de 0,6. Entonces, ¿cuál es la función que queremos minimizar? La de distancia a 0,6. O sea, un punto xy, su distancia al 0,6, ¿qué me queda? La raíz cuadrada de y menos 6 al cuadrado más x menos 0 al cuadrado. O sea que la distancia depende de x y de y. Y menos 6 más x al cuadrado. Depende de dos variables, ¿sí? Pero no me dice cualquier punto del plano, sino los puntos de la curva x cuadrado menos 16. O sea que acá x cuadrado menos y cuadrado igual a 16, esta es mi condición de enlace. Esta es la que me permite llevar esta función de dos variables a una sola variable. Digo, es una condición de enlace, pero aparece como una condición de que los puntos pertenezcan a un cierto gráfico. Esto es una hipérbola, por si no lo vieron todavía en álgebra, ya lo van a ver. Esta es la ecuación de una hipérbola equilátera. ¿Sí? Nada, de acá despejaría x o y. En realidad yo despejaría x al cuadrado acá. X al cuadrado es 16 menos y cuadrado y reemplazo acá. Entonces me queda que la distancia depende de y me queda la raíz cuadrada de y menos 6 al cuadrado más 16 menos y cuadrado, y esta es mi función a buscar el mínimo. ¿Sí? De vuelta. Derivo, igualo a 0 y llego al mínimo. ¿Sí? Siempre por las dudas verifiquen que sea un mínimo. ¿Sí? Con la tablita. ¿Sí? Una cuestión importante, digo, para tener en cuenta, ¿sí? Estos ejercicios de optimización suelen no darle mucha pelota los estudiantes, y en los finales, desde que yo tengo memoria, siempre aparece un ejercicio de optimización. O digamos, no digamos siempre porque suena, ¿sí?, extremista. La amplia mayoría de los casos de los finales aparece un ejercicio de optimización. Porque es un ejercicio donde uno les toma cosas de derivadas
en algo más parecido a lo que van a hacer ustedes en su desarrollo profesional. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que con lo que los haya mareado de tanto charla? El silencio lo tomo como que no. Bien, entonces, ajustarse los cinturones. Último tema del cuatrimestre. Con esto cerramos, o sea, hoy empezamos con este tema y lo cerramos el sábado que viene, ¿sí? Y es el último tema de derivadas, de utilización de derivadas, ¿sí? Que la idea es polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor, ¿sí? Vieron un poco la teoría con Daniel, repasemos rápido. Nosotros teníamos una función f, podíamos armar su recta tangente, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos? La pendiente de la recta tangente, ¿sí? Supongamos que este era el punto A, f de A, la pendiente de la recta tangente era f' en A, ¿sí? Y pasa por a f de A, la recta tangente. O sea que si es I igual M por X más B, mi recta tangente, como su pendiente es f' en A por X más B, si queremos que pase por el punto AB, quiere decir que cuando X vale A y le sumo B, me tiene que dar f de A. O sea que B es f de A menos f' de A por A. O sea que mi recta tangente, yo la podría escribir como f' de A por X más f de A menos f' de A por A. Ahora, este término tiene f', este término tiene f', yo esto lo podría escribir como f' de A por X menos A más f de A. Que esto es la forma que algunos de ustedes conocen, punto tangente de la recta. Punto pendiente, digo. Pongo la pendiente, hago X menos X del punto, más el Y del punto. ¿Sí? Ahora, ¿qué cumple esta recta tangente? ¿Sí? Que yo la voy a llamar P de X, porque es un polinomio. F' de A por X menos A más F de A. Que si yo hago P en A, me da F de A. Pongo una A acá, me da 0, se me muere este término, me sobrevive el F de A. Y si yo hago P' en A, si yo este polinomio lo derivara, P' de X, este me queda 1, por una constante es la constante, y el F de A se me muere, me queda F' de A. O sea que P' de A coincide con F' de A. O sea, coinciden en el punto y coinciden en la primer derivada. ¿Sí? Es justamente por esto, porque coinciden hasta la primera derivada, es que la recta tangente es el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Sí? Fue la idea de Taylor? La recta tangente aproxima bien, porque comparte el mismo crecimiento. ¿Sí? O sea, me quiero armar un polinomio, ¿sí?, que me aproxime a mi función, ¿sí?, cerca de un punto. Entonces, lo primero que voy a pedir es que en el punto valgan lo mismo, o sea que P de A sea igual a F de A. Ahora, si la función es creciente, yo quiero que mi polinomio cerca de ese punto también sea creciente. Por eso es que pide P' en A sea igual a F' en A, para que tengan el mismo crecimiento. Ahora, si la función es cóncava hacia abajo,
en el punto, yo quiero que mi polinomio también sea cóncavo hacia abajo, para que se parezca cada vez más. Entonces pide que P 2' en A sea igual a F 2' en A. Y dice, bueno, ya que estamos, seguimos. ¿Sí? Que la derivada de orden n en A sea igual a F n veces derivado en A. ¿Sí? O sea que el polinomio de Taylor coincide con la función en este valor A, que es donde yo desarrollo el polinomio, tantas derivadas como yo quiera. Hasta el orden de derivación que coinciden, ¿sí? Es lo que se llama orden del polinomio. O sea que si a mí me dicen que P de X es polinomio de orden 2 de f de X en X igual a un X0, llamémoslo ahora, en vez de A, yo lo que sé yo a partir de qué polinomio de Taylor, ¿no? A partir de esto de orden 2, yo sé que P en X0 es igual a F en X0, P' en X0 es igual a F' en X0, P2' en X0 es igual a F2' en X0. Como el orden es 2, yo sé que coinciden hasta la segunda derivada. Ya en la tercera son diferentes. Ya no me va a interesar. Cuidado, que no es lo mismo orden que grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta derivada podría ser 0. ¿No? Entonces el polinomio de Taylor, ahora vamos a recordar cómo armarlo, ¿sí? Me puede quedar de grado menor que el orden del polinomio que es. ¿Sí? Bueno, el polinomio de Taylor se define, polinomio de Taylor de orden n en x igual a x0 de f de x va a ser, ¿sí? F en x0 más f' en x0 por x menos x0 más f2' en x0 sobre 2 por x menos x0 al cuadrado más f 3 veces derivada en x0 sobre 3 factorial, x menos x0 al cubo, más f 4 veces derivado en x0 por x menos x0 a la cuarta, sobre 4 factorial, y así siguiendo, ¿hasta dónde? Como me dicen de orden n, hasta la derivada de orden n en x0 sobre n factorial por x menos x0 a la n. ¿Sí? Insisto, ¿cuál es el objetivo del polinomio de Taylor? Aproximar a una función que yo no sé cómo se comporta, ¿sí? Que yo no sé cómo sacar las cuentas, ¿no? Digo, si yo tengo P de X, mi función f de X es X al cubo más 2X más 3, no tiene sentido hacerle el polinomio de Taylor, porque es un polinomio ya. La idea es trabajar con funciones, por ejemplo, seno de X. Si yo quiero sacar el seno de 0,3, ¿cuánto vale? Y no tengo idea. ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcularlo? No tengo idea. Si yo tuviera un polinomio que me aproxime a la función, ¿sí? Sería todo mucho más lindo. Entonces, voy a compartirles algo para que veamos cómo se comporta un poco el polinomio de Taylor. ¿Sí? Que lo que le sucede al polinomio de Taylor, que cuanto mayor es el grado del polinomio de Taylor que yo me arme, mejor va a ser la aproximación. ¿Sí? Entonces vamos a compartir un poco pantalla. ¿Sí? GeoGebra. Ahí tenemos. Y vamos a usar el ejemplo que yo decía recién. F de X igual a seno de X.
¿Sí? GeoGebra me hace un dibujo. Yo no tengo idea cómo hace el dibujo GeoGebra. ¿Sí? ¿Por qué hace esta curva así? ¿No? Bueno, justamente la idea del polinomio de Taylor es empezar a aproximar esta función, y es un poco lo que usa GeoGebra para hacer su gráfico. No es que sabe calcular el seno de 5, sino que usa un polinomio de Taylor de orden suficientemente grande que le permita aproximar el seno de 5. Lo bueno que tiene GeoGebra es que me permite armarme el polinomio. ¿Sí? Polinomio de Taylor, acá. Y mi función se llama f, vamos a hacerlo alrededor del 0 y de orden 1. El polinomio de Taylor de orden 1 es la recta tangente. Es algo que ya calculamos. O sea, en realidad nosotros ya calculamos polinomios de Taylor al calcular recta tangente. ¿Sí? Si vemos, acá cerca del 0, y cuidado que la aproximación es puntual, cerca del valor donde yo lo desarrollo al polinomio, este a o x0, ¿sí? Donde yo me lo armo, ahí es donde es muy parecida, si se fijan, en el gráfico se pierde la diferencia entre el seno de x, ¿sí? Podríamos hacerle algún colorcito a seno de x. Vamos a ponerle un color y un poco más grueso el trazo. Vamos a ponerle un rojo furioso. Y más grueso el trazo. Ahí tenemos el trazo grueso rojo es la función, g es el polinomio de Taylor de orden 1. Ahora voy a hacer el polinomio de Taylor de mi función f alrededor del 0 de orden 3. La semana que viene vamos a ver por qué voy en impares. ¿Sí? De orden 3. Si se fijan, empieza a aproximar un poco mejor a mi función. Se hace... Esta quiero que se salga. Fíjense que se pegotea mejor, ahora tiene como más curvatura, antes era una recta. ¿Sí? Ahora hagamos el polinomio de Taylor de mi función alrededor del 0 de orden 5. Fíjense que en la fórmula me empiezan a aparecer acá al costadito los factoriales. ¿Sí? Y fíjense cómo se pega mejor. Hagamos un salto. Vamos a hacer el polinomio de Taylor de la función f alrededor del 0 de orden 11. O sea, orden 11 tendría que derivar 11 veces para armarme este polinomio. ¿Sí? Pero fíjense cómo esta región de acá de la función es muy parecida al gráfico del seno. Fíjense que después hace cualquier cosa, la función viene para acá abajo y el seno sigue para arriba. O sea que la aproximación es alrededor del punto donde yo lo desarrollo. Lo bueno es que vamos a tener una medida del error. ¿Sí? O sea, la semana que viene vamos a calcular cuánto error se comete al usar, en vez de una función, su polinomio de Taylor. ¿Sí? En realidad no lo puedo calcular con exactitud, pero puedo acotar el error. ¿Sí? Pero queríamos que viéramos con el ejemplo de seno de x cómo se va aproximando, ¿sí? Cada vez más. Arranco en polinomio de orden 1, ¿sí? De orden 3, de orden 5, de orden 11. Cada vez voy obteniendo una mejor aproximación de mi función. Y esto es lo que usa una computadora para calcular el seno de x. Por ejemplo, la calculadora. La calculadora, cuando uno le pone seno de 30 igual, en realidad lo que hace es trabajar sobre un polinomio de Taylor. ¿Sí? Dejar de compartir. Entonces, en esta primera etapa lo que vamos a hacer, nada más, ¿sí? Es trabajar, lo tenía apuntadito acá, dos ejercicios, el 33 y el 35. ¿Sí? Primero ganamos el polinomio de Taylor de algo.
Pues si no me queda medio rengo esto. Vamos a hacer uno fácil. Imaginemos que tenemos esto. F de x igual a e a la 2x. ¿Sí? Para practicar un poquito cómo se calcula el Taylor. Imaginemos que yo quiero el polinomio de Taylor de orden 3, vamos a ponerle 2x menos 2, mi función, de orden 3 en x igual a 1. Me piden eso, que me arme el polinomio de orden 3 en x igual a 1. ¿Sí? Primera cosa, ¿sí? Forma general del polinomio. Mi polinomio va a tener que ser f en 1 como término independiente, más f' en 1 por x menos 1 a la 1. O sea, f' en el valor donde estoy desarrollando el polinomio, esto es un número, ¿sí? La x viene acá del polinomio, por x menos 1 a la 1, más f dos veces derivada en 1 por x menos 1 al cuadrado sobre 2. En realidad esto es un 2 factorial, acá hay un 1 factorial y acá hay un 0 factorial. ¿No? Voy siempre dividiendo con factoriales de 1 en 1. Siempre coincide el orden de derivación con la potencia, con el número que está dividiendo. Como me piden orden 3, tengo que llegar hasta la tercera derivada en 1 por x menos 1 al cubo sobre 3 factorial. Esto es lo que yo tengo que armar. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Esto, esto, esto y esto. Esos 4 números son los que yo necesito para tener armado el polinomio que me piden. ¿Sí? Una vez que encontré esos 4 números, me armo el polinomio, y si el ejercicio solamente es armar el polinomio de Taylor, terminé acá. Entonces, arranco. F en 1, me queda e a la 2 menos 2, que es 1. Genial. F' de x, primero derivo y después analizo en 1. La derivada de e a la 2x menos 2 es e a la 2x menos 2 por la derivada de lo de arriba, que es 2. F derivado en 1, me queda e a la 2 menos 2 por 2, me queda 2. F segunda derivada en x, me queda e a la 2x menos 2 por 2 por 2. ¿No? Tengo el 2, este que era de antes. Derivo esto, es e a la 2x menos 2 por 2. ¿Sí? O sea, me queda 4 por e a la 2x menos 2. F dos veces derivado en 1, me queda 4 por e a la 2 menos 2, me queda 4. F tres veces derivado en x, me queda 4 por la derivada de esto, que es 2 a la x menos 2 por 2. Ya me queda 8 e a la 2x menos 2. Entonces ahora la tercera derivada la analizo en 1. Me queda 8 por e a la 2 menos 2, o sea, me queda 8. Listo, tenía que llegar hasta la tercera derivada, ya tengo todos mis ingredientes para armarme mi polinomio. Mi polinomio va a ser f en 1. F en 1 me dio 1. Ahí está. Me dio 1. Más f derivada en 1. F derivada en 1. Me lo voy a marcar porque si no me mareo. F derivada en 1. 2 por x menos 1. Más f dos veces derivada. F dos veces derivada en 1 es 4. Sobre 2 factorial. 2 factorial es 2. Por x menos 1 al cuadrado. Más f tres veces derivada me dio 8 sobre 3 factorial, que es 6, por x menos 1 al cubo. ¿Sí? Listo. Este es mi polinomio alrededor del 1, en torno al 1, de orden 3, de esta función. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir este polinomio?
Si yo quiero calcular, por ejemplo, f de 1,1, como 1,1 está cerca del 1, y el 1 es donde desarrollé mi polinomio, entonces f de 1,1 va a ser parecido al polinomio en 1,1, aproximadamente. ¿Sí? Ahora, si yo me alejo mucho de este valor, por ejemplo, quiero aproximar f en 3, no tiene por qué ser aproximadamente el polinomio en 3. Para que la aproximación del polinomio me sirva, lo importante es los valores estén cercanos a donde yo desarrollé mi polinomio. ¿Y cómo? No, nada. Iba a hacer una pregunta que dijiste que era la clase que viene. No pasa nada. ¿Cómo puedo medir el El error error? era precisamente lo que iba a preguntar, sí. Justamente, o sea, el error de forma exacta no lo vamos a poder calcular nunca, porque si yo conozco el error exacto, tengo el valor exacto. Claro, es Vamos una a poder aproximación. acotar el error. Bueno, pero lo bueno es que Taylor podemos hacer, imaginemos que yo necesito un error más chico que un milésimo, puedo calcular cuántos términos de Taylor necesito para que el error sea más chico que un milésimo. O sea, es muy potente el polinomio de Taylor, es una herramienta muy fuerte, porque me permite saber si uso el polinomio de grado 3, de cuánto va a ser como máximo el error que cometa. Y si al revés, yo tengo una restricción sobre el error que quiero, que puedo aceptar, puedo hacer cuentas y determinar de qué tamaño tiene que ser el polinomio que necesito. ¿Sí? ¿Por qué lo llevo a un polinomio? Porque en un polinomio, para analizar un polinomio en un número, solamente tengo que saber hacer dos cuentas, sumar y multiplicar. O sea, las dos operaciones más básicas. Fíjense que si yo acá tengo que hacer 1,1, tengo que hacer e a la 2,2 menos 2, es e a la 0,2. Y esto yo no tengo idea cómo calcularlo. Ya e es un número irracional, ni sé cuánto vale de manera exacta. Y elevar a la 0,2, no sé cómo se hace. Sin embargo, este valor, el resultado de esta cuenta, va a ser aproximadamente poner el 1,1 acá. ¿No? Porque esto es f de 1,1. Si pongo 1,1 acá, ¿qué tengo que hacer? 1,1 menos 1 lo sé hacer. Por 2 también. 1,1 menos 1 lo sé hacer. Al cuadrado lo sé y por 2 también. 1,1 menos 1 al cubo por 4 tercios también lo sé hacer. O sea, me quedan todas cuentas que son sumas o multiplicaciones. Y ahí puedo tener un valor aproximado de una exponencial que no sé ni cómo atacarla. ¿Sí? Para mí es lo más polenta de cálculo. Uno es el polinomio de Taylor. Es como muy fuerte. ¿Sí? Para la próxima clase, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden hacer? Hasta el ejercicio 35, que es más, es con el que voy a cerrar yo ahora. ¿Sí? O sea, pueden hacer hasta el 34. 32, 33, 34. ¿Sí? Y el 36 también lo podrían hacer. Justificar la aproximación, hagan el polinomio de Taylor, de la función. Y listo. ¿Sí? Un comentario sobre el 35. Fíjense que nosotros recién, nuestro polinomio, nos quedó 1 más 2 por x menos 1, más 4 sobre 2 por x menos 1 al cuadrado, más 8 sobre 6 por x menos 1 al cubo. ¿Sí? O sea, este es nuestro polinomio de Taylor de orden 3 de una función en torno a x igual a 1. ¿Sí? Si nos fijamos, acá yo tengo x menos 1, x menos 1, x menos 1, que es porque está en torno a 1,
Y a partir de estas potencias, yo podría decir, este término es f' en 1 sobre 1 factorial. Este término es f2' en 1 sobre 2 factorial, y este término es f3' en 1 sobre 3 factorial. O sea, yo puedo ver los valores, mirando el polinomio de Taylor, puedo ver los valores de la derivada de la función. ¿Sí? Ahora, ojo, porque yo a este polinomio podría hacer esto, p de x, es decir, esto es 1 más, acá hago la distributiva, 2x menos 2, más 4 sobre 2 es 2. Acá hago el cuadrado, x al cuadrado menos x más 1, más 8 sobre 6 son 4 tercios. Y acá hago el cubo, x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Hice bien el cubo de binomio? No lo sé. X cuadrado menos x, esto es menos 2x. Menos 2x más 1 por x menos 1. Me queda x al cubo menos 2x cuadrado más x menos x al cuadrado menos más 2x menos 1. Sí, lo hice bien. Y después podría terminar de hacer las distributivas. 1 más 2x menos 2 más 2x cuadrado menos 4x más 2 más 4 tercios x al cubo, menos 4x cuadrado, más 4x, menos 4 tercios. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? ¿Sí? Este polinomio es lo mismo que este polinomio. ¿Sí? Nada más que acá no está claro x menos 1 al cubo, entonces este número de acá adelante es la derivada tercera, o tiene que ver con la derivada tercera. Acá x al cuadrado no es x menos 1 al cuadrado, así que este número tiene que ver con la derivada segunda. ¿Sí? Ojo con los ejercicios, ¿sí? Pensemos siempre en qué es lo que nos define el polinomio. O sea, no trato de buscar los coeficientes de x como que tienen que ver con la primera derivada, los de x al cuadrado con la segunda, porque no necesariamente es así. ¿Sí? Yo este polinomio lo puedo desarrollar y llego a la forma desarrollada del polinomio. P de x, ¿qué me queda? 4 tercios x al cubo, x al cuadrado tengo 2, menos 4, tengo menos 2x al cuadrado, x tengo este y este de acá, 4x se me da con menos 4x, me queda más 2x, puedo haberle chingado en alguna cuenta, cuidado, 2 menos 2, y me queda 1, menos 4 tercios, me queda menos 1 tercio. O sea, este polinomio es el mismo polinomio de Taylor de orden 3 de f de x en torno al 1. ¿Sí? Pero este 4 tercios no necesariamente tiene que ver con la derivada tercera. Este menos 2 no tiene que ver con la derivada segunda. Este 2 no tiene que ver con la derivada primera. No necesariamente, digo. Y este 1 tercio, ¿sí? No tiene que ver con la función en el valor. Justamente estoy pensando todo esto que estoy diciendo, y no sé si estoy siendo O sea, claro. Diego, para entender lo que acabas de aclarar, lo que decís es que no nos van a dar un polinomio de grado 3, 4 para poder sacar el polinomio de Taylor. La inversa, digamos, no nos van a... A ver, porque no se puede, digamos. una cuestión importante. Una cuestión importante. Si yo conozco el polinomio de Taylor, jamás voy a conocer la función. No hay forma de, a partir del polinomio de Taylor, reconstruir la función. ¿Sí? Justamente en el ejercicio 35 me dicen que p de x igual a menos 1 medio x al cubo más 2x más 3 es el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en x0 igual a 2 de f.
¿Sí? Esta es la información que me dan. El polinomio y quién es el polinomio. Ahora, ¿quién es la función f? Con estos dos datos no los puedo sacar. ¿Qué es lo que voy a poder sacar? Sabiendo que este polinomio es el polinomio de Taylor de orden 3, centrado en 2, de f, lo que me dice la definición. Pensemos, ¿qué dijimos antes? ¿Qué tiene un polinomio de Taylor de orden 3? Que si yo hago f en el valor donde yo lo estoy centrando, me coincide con el valor del polinomio. Si hago f' en el valor donde estoy centrando, coincide con el polinomio derivado en ese valor. f2' en ese valor, con la segunda derivada del polinomio en ese valor, y f 3 veces derivado en el valor, con el polinomio 3 veces derivado en ese valor. Hasta acá llego, ¿por qué? Porque el orden es 3. ¿Por qué pongo un 2 acá? Porque está centrado en 2. ¿Sí? Estos 4 datos son los únicos datos que puedo sacar de f a partir del polinomio. Porque si yo tengo el polinomio, p en 2 lo puedo hacer. ¿Sí? Pongo un 2 acá y hago la cuenta. ¿No? Ya me perdí qué número de hoja estoy. 7, 8, 9. ¿Sí? O sea, p en 2 es menos 1/2 por 2 al cubo, más 2 por 2, más 3. O sea, me queda, 2 al cubo es 8, dividido 2 es 4. Me queda menos 4, más 4, más 3, me queda 3. Ese 3 es f en 2. Listo, no sé otra cosa de f por ahora. ¿Sí? Pero p' de x, ¿quién es? Me queda menos 3 medios x al cuadrado más 2. P' en 2 me queda menos 3 medios por 2 al cuadrado más 2. O sea, me queda menos 6 más 2 es menos 4. ¿Sí? Por este segundo renglón sé que esto es la segunda derivada de f en 2. El tercer renglón me dice que la segunda derivada, P2' de x, me queda menos 3x. P2' en 2 me queda menos 6. Bueno, esto es la segunda derivada de la función. Esta era la primera derivada. Esto es la segunda derivada de la función en 2. ¿Sí? Y puedo dar un paso más. ¿Por qué? Porque me dijeron que era orden 3. P 3 veces derivado en x es menos 3. O sea que P 3 veces derivado en 2 es menos 3. Esto es lo que vale la función 3 veces derivado en 2. Estos 4 datos son los únicos que puedo saber a partir de este polinomio. Datos exactos de la función. ¿Qué pasa con la cuarta derivada de la función? No sé. No lo sé. ¿Qué pasa con la función en 1,5? No lo sé. Estos son los únicos 4 datos que yo puedo sacar teniendo el polinomio. ¿Sí? Lo que fíjense que acá el polinomio como que le sacaron los paréntesis, o sea, lo armaron y después sacaron los paréntesis, porque no me tengo en x menos 2, x menos 2, x menos 2. O sea, ¿Sí? con lo que sacaste ahora podrías llegar a armar el polinomio de Taylor armado con x menos 2 y así. Eso sí. Si quisiera, sí. Quisiera, si te lo pides, no sé. Sí, si me lo pide, sí. En realidad lo que me pide únicamente es calcular las 4 cosas que calculé. ¿Sí? Estas 4 cosas. Nada más. Y después en el punto B, que es ahí cuando un poco combina, ¿sí? Imaginemos que tengo, voy a hacer un B'. Es parecido al B, pero no es el B. ¿Sí? Imaginemos que tengo h de x igual a x por f de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Otra función. Y me piden calcular h' en menos 1. O sea, la derivada de esta función en menos 1.
Vamos a ver cómo se relaciona con estos datos que yo averigüé. A ver, h' de x, ¿quién es? Es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, f de x cuadrado más 1, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Ahora, esto es una composición de funciones, uso regla de la cadena. Es f' de x cuadrado más 1 por la derivada de lo de adentro, 2x. Listo, esta es mi función derivada. Ahora, h' en menos 1, ¿qué es? Es f de menos 1 al cuadrado más 1, más menos 1 por f' de menos 1 al cuadrado más 1 por 2 por menos 1. ¿Qué es lo que me queda acá adentro? F en 2. Ah, pero f en 2 yo ya la conozco. ¿Sí? Más menos 1 por f' en 2, que yo f' en 2 lo conozco, por menos 2. Entonces, yo no sé quién es f, pero a partir de conocer el polinomio de Taylor, hay cierta información que me puede servir para otras funciones. Acá f2 me da 3, más 2 por, menos 1 por menos 2 es 2, y f' en 2 es menos 4. O sea que es 3 menos 8, o sea, menos 5. ¿Sí? De vuelta, la información que yo puedo sacar de la función a partir del polinomio de Taylor es puntual y siempre refiere al mismo valor, que es donde yo lo desarrollé. Puedo saber la función, su derivada, su segunda derivada, su tercera derivada, tantas derivadas según el orden del polinomio. Pero lo que nunca voy a poder hacer es reconstruir la función. ¿Sí? Que el polinomio de Taylor, digo, estoy pensando en errores que aparecen, que el polinomio de Taylor sea esto, no quiere decir que la función es esta. No, la función no es esta. La función es otra, y nunca la voy a conocer. A partir de este dato y de este dato, estas 4 cosas son las únicas que puedo sacar. De ese estilo de ejercicio son el 32, 33 y 34. Y de vuelta, el 36, para el 36, armen el polinomio de Taylor de orden 3 de la función. Cuando dice justificar la aproximación, hay que ver que tengo raíz cuadrada de 1 más x aproximadamente y un polinomio. Yo armaría el polinomio de Taylor alrededor del 0 de esa función. ¿Sí? Y la semana que viene ya empezamos a medir error y con eso terminamos. Si se fijan, la práctica termina en el ejercicio 39. No solo la práctica, la guía de ejercicios completa. Llegamos hasta la última hoja. ¿Sí? Así que, nada, entreténganse con eso. El sábado que viene arrancamos con consultas de optimización o de la primera parte de Taylor y ya cerramos este primer cuatrimestre, cerramos el tema derivadas, ¿sí? Con el término complementario y cálculo del error de polinomio de Taylor. ¿Sí?